Bueno, sí, estoy todavía acá en el hospital. La pequeña Sara está haciendo progresos, pero muy lentos en el tragar la comida. Tiene mucha dificultad, sobre todo en tragar líquido. Es más lo que escupe que lo que traga. Y así que pueden orar también para tomar, para que tome mejor. Y bien, pero gracias a Dios estamos bien. Ya llevamos 10 días acá en el hospital y esperamos que podamos irnos pronto. Pero como les digo, está yendo a paso muy lento. Así que por lo menos una semana más nos vamos a tener que quedar. Y esperemos que no sea mucho más. Bueno, así que vamos a comenzar. Eh, el tema de hoy es Dios es invisible. Estamos viendo los atributos de Dios. Hemos visto que Dios es eterno. Y ahora, en la última vez, esta vez vemos que Dios es invisible. Dios en su esencia es espíritu y por lo tanto invisible. Veamos, más adelante veremos sobre el Señor Jesucristo y sus atributos, ¿sí? Ahora estamos viendo los atributos de Dios. Y Jesucristo mismo también es Dios. Y el Espíritu Santo también es Dios. ¿Alguien ha visto alguna vez al Espíritu Santo? Digamos que no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es espíritu. Claro, Él es invisible. Es invisible porque Él es espíritu, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es espíritu. Es invisible por eso. Dios el Padre es espíritu. Y el Señor Jesucristo es espíritu. Pero desde aquel día en que el Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad significa, vino a este mundo y nació de mujer, desde ese momento Él no solo es espíritu, sino que Él también tiene una naturaleza humana. Él es Dios y hombre al mismo tiempo. Lo hemos visto ya en el pasado. Cuando pensamos en Jesucristo, también pensamos en Él como espíritu. Él dijo que Él iría al Padre. Él dice, Padre, donde yo estoy, quiero que estén aquellos que tú me has dado. Es decir, que Él está arriba y nos está esperando. Él quiere que vayamos con Él. Él está preparando una morada para nosotros, una morada celestial. Donde Él está, quiere Él que nosotros estemos. Él es nuestro Dios de comunión. Él se goza de tenernos cerca suyo. Él quiere que estemos con Él. Sin embargo, Él también es espíritu y por eso, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, Jesucristo está en este preciso momento entre nosotros. Él tiene una naturaleza también, Él tiene la naturaleza de Dios y la naturaleza humana. Él tiene un cuerpo. En este momento, Él está en el cielo en su cuerpo. Pero como Él es Dios, también está con nosotros acá abajo. ¿Entienden? De eso no se puede decir de nadie más. Fíjense, ya lo hemos hablado la última vez. Satanás, él también es espíritu. Pero él no es Dios. Y por eso Satanás no puede estar acá entre nosotros. Porque él está en un solo lugar. No puede estar en todas partes al mismo tiempo. Él es una criatura. Él no es Dios. Pero Jesucristo, Él es espíritu de una manera que nadie lo es. En la creación hay espíritus. Están los espíritus, los ángeles, y están los espíritus caídos, los ángeles caídos, ¿no es cierto?, que son los demonios. Estamos nosotros, que somos espirituales, creados a la imagen de Dios, tenemos un espíritu que es eterno, pero todos somos criaturas. Ahora, Dios es espiritual en un sentido que nosotros no lo somos. Él es espíritu, pero Él es un espíritu que es omnipresente.
Él está en todas, Él puede estar en cualquier parte en este momento. Él está en todas partes, Él llena, Él es todo en todo. ¿No es cierto? Jesucristo está aquí. Él está con nosotros. Y el salmista ya lo había dicho, lo hemos visto la última, creo que fue hace poco lo vimos, que el salmista decía, ¿a dónde iría yo que no estés tú? A donde vaya que yo voy, ahí estás tú. Ese es nuestro Dios. Él está en todas partes. Bueno, eso es pensando en Jesucristo, pero ¿por qué hablo de Jesucristo? Porque el que ha visto a Él, lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Él, cuando meditamos en Jesucristo, también en lo espiritual, en lo que Él es como Dios, también pensamos en Dios el Padre. Todo lo que dije sobre Jesucristo en cuanto a lo espiritual, que Él está en todas partes y todo, es lo mismo para Dios el Padre, es lo mismo para el Espíritu Santo. El Jesucristo mora en nuestros corazones. El Padre Celestial mora en nuestros corazones. A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. ¿Lo ven? El Señor mora en nosotros. El nombre de Jesucristo es Dios con nosotros. Emmanuel, ¿no es cierto? Emmanuel significa Dios con nosotros. Ese es uno de los nombres de Jesucristo. Ahora, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, Dios y Dios Espíritu Santo. Dios en su esencia es Espíritu. No importa si tú quieres ver al Espíritu Santo, al Jesucristo o al Padre, Dios es Espíritu y por lo tanto invisible. La única excepción es el Señor Jesucristo, que además tiene un cuerpo, ya lo hemos hablado. Además tiene un cuerpo, pero Él también es Dios y por lo cual también es Espíritu y puede estar en todas partes al mismo tiempo. En su cuerpo está en el cielo ahora. La Escritura nos enseña que a Dios nadie lo ha visto nunca. Eso lo dice Juan 1, versículo 18. A Dios nadie lo ha visto nunca. Pero hay uno que lo ha dado a conocer. Y ese es el Verbo, que es Jesucristo. Jesucristo ha dado a conocer a Dios, porque Dios es Espíritu. Nadie lo ha visto. Nosotros no podemos verlo a Dios con nuestros propios ojos, porque Él es Espíritu. Esta invisibilidad se refiere a la naturaleza espiritual y trascendente de Dios, que está más allá de nuestra capacidad humana para ver y comprender completamente. No obstante, la Biblia relata momentos en los que Dios se ha manifestado de manera visible a ciertos individuos, permitiéndoles vislumbrar su gloria y poder. Vamos a ver manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Vemos que Dios se le ha presentado a ciertos individuos donde les ha podido ver un poco de su gloria, un poquito de su gloria y poder. En el Antiguo Testamento encontramos varios ejemplos de estas manifestaciones visibles de Dios. Isaías tuvo una visión del Señor exaltado y sentado en un trono alto y sublime. ¿Se acordarán de ese pasaje? Isaías 6, versículo 1. Y como Isaías dice, ¡pobre de mí! Es tan grande la gloria de Dios que cuando Isaías lo ve, no pensó, ¡oh, qué privilegio que tengo de ver a Dios! Él pensó, ¡oh, yo soy un hombre inmundo, de labios inmundos! Fíjense cuál es la reacción de las personas que están en la presencia de Dios. Es una reacción de suma humildad. Es una reacción de incluso temor de Dios. Abraham recibió la visita del Señor junto al encinar de Mamre. Vemos en Génesis 18, versículo 1. Ahí se le acercaron. Había uno de ellos, habían, digamos, ángeles que habían ido a verlo, pero entre ellos estaba el ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? ¿Quién es el ángel de Jehová, hermanas? El Hijo. El Hijo.
¿Qué ¿El dice? mismo Dios? Mismo Dios. ¿Qué más quiere responder? Creo yo pues que es su presencia pues encarnada en el ángel de Jehová. Bien. ¿Alguien más quiere comentar? Yo creo que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Alguien más quiere comentar? O pensar lo que piensa. Pero la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Sí, pero Entonces, ¿quién es? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? el Espíritu Santo, yo pienso. O sea, no estoy segura. Yo creo que es el Espíritu Santo. Yo digo que es el mismo Dios, que es el mismo Padre. Bien. Bueno, a Dios nadie lo ha visto jamás. Acá se presenta el ángel del pacto con el cual se le presenta a Abraham. Y habla con Abraham. Y Abraham habla con él. Habla como si fueran amigos. Leemos en la Biblia que dice que Dios hablaba con Abraham como amigos. ¿No es cierto? ¿Cómo es posible que se le presenta a Dios a Abraham y hable con él? Si a Dios nadie lo ha visto jamás. En la teología... Dios es invisible. Correcto, porque Dios es invisible no es posible. Ahora, en la teología se dice que ese ángel del pacto es el Señor Jesucristo mismo, preencarnado, antes de venir a o sea, antes de ser Jesucristo, porque todavía no había nacido de mujer. El ángel del pacto es Jesucristo mismo. Es decir, Él es Dios. Él es Dios. Dios enviaba entonces al ángel del pacto, enviaba a su propio hijo. Jacob declaró haber visto a Dios cara a cara. También se le presentó a Jacob. ¿Cómo puedo decir yo tal cosa? Santi, ¿cómo es posible que digas eso? ¿Cómo es posible que estés diciendo que las veces que se presentaba Dios a los seres humanos en el Antiguo Testamento era Jesucristo? ¿Cómo puedes decir eso? Eso lo leemos en el Nuevo Testamento. En Hebreos 1, versículo 3 dice que Cristo, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Ese es Jesucristo. Y se les presentaba de esa forma gloriosa ¿cómo se llama? Él es el resplandor de su gloria. O sea que siempre que el resplandor significa Él mismo, Dios se manifestaba a través de Cristo. De otra forma no habría resplandor, ¿lo entienden? Porque el único resplandor que hay de la gloria de Dios y la única imagen misma de la sustancia de Dios está en Cristo Jesús. No podemos ver la gloria de Dios si no es a través de su Hijo. Es decir, en el Antiguo Testamento, todas las veces que han podido ver de la gloria, llámale Moisés, llámale Abraham, llámale Jacob, como le quieras llamar, cualquiera que lo haya visto, siempre ha sido a través de Jesucristo, que es el resplandor mismo de la gloria de Dios. Es la imagen misma de su sustancia. Jesucristo. Jacob declaró haber visto a Dios cara a cara. Estas apariciones, conocidas como teofanías, eran formas visibles que Dios asumía para revelarse a su pueblo. Un aspecto crucial de estas manifestaciones es que... Vamos a apagar el sonido acá un momento. Es que... ustedes me escuchan todavía, ¿no? Bien. Un momento. Muchas de estas manifestaciones, se dice claramente que era el ángel del pacto, quien se identifica con el propio Señor. Este ángel del pacto, según la comprensión cristiana y a la luz de Hebreos 1.3, es Jesucristo preencarnado.
El autor de Hebreos nos dice que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1, versículo 3. Esto nos lleva a reconocer que las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento eran, en realidad, prefiguraciones de Cristo. La revelación más completa de Dios se encuentra en la persona de Jesucristo. O sea, anteriormente hablábamos del ángel del pacto. Él es Cristo preencarnado. Pero cuando yo hablo de Jesucristo, hablamos de Jesús cuando ya nació, ¿no es cierto? Y ahí vemos la revelación más completa de Dios, en la persona de Jesucristo. Jesús mismo afirmó: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, versículo 9. En Cristo, la invisibilidad de Dios se hace visible. En Él, la gloria de Dios se manifiesta plenamente. Jesús es Dios encarnado. El Verbo hecho carne, como dice en Juan 1, versículo 14. ¿Se acuerdan de Juan? ¿No es cierto? Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Lo ven? El Verbo era con Dios, Él estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cómo puede uno estar con Dios y ser Dios? Las dos cosas. Es porque Jesucristo mismo es Dios. Él está con el Padre y Él mismo es Dios también. ¿No es cierto? Y luego el versículo 14, como leemos acá, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice la palabra. Jesucristo fue hecho carne, quien vino a revelar el amor y la verdad de Dios a nosotros. Ejemplos bíblicos de las manifestaciones de Dios. Consideraremos otros ejemplos bíblicos que ilustran cómo Dios ha elegido revelarse en el Antiguo Testamento. En Éxodo 3, versículo 2 al 6 dice: Moisés encontró a Dios en la zarza ardiente. Aquí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego desde en medio de una zarza, y Moisés escondió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En Jueces 6, versículo 12 al 22, Gedeón también tuvo un encuentro con el ángel del Señor, quien le dio la valentía para liderar a Israel contra los medianitas. Gedeón reconoció que había visto al ángel del Señor cara a cara y temió por su vida, pero fue consolado por la paz que Dios le otorgó. Y así hay otros pasajes, ¿sí? Estos son solo un par de ejemplos. Por supuesto, se recordarán el padre de Sansón, ¿no es cierto? El padre de Sansón también vio a Dios y tuvo miedo. Hoy nos va a matar porque hemos visto a Dios. Y entonces la mujer le dijo: por favor, si él nos quisiera matar, ¿para qué nos habría dicho esto? ¿No es cierto? Les había dicho una profecía y todo, ¿no? Entonces, y al final se tranquilizó, ¿no? Pero son manifestaciones de nuestro Señor. La manifestación de Dios a través del ángel del pacto, que es la manifestación de Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Ahora, otro punto importante es la esperanza en la revelación de Cristo. Estas manifestaciones no solo nos muestran la misericordia y el poder de Dios, sino que también nos motivan a buscar una relación más profunda con Él. Él quiso manifestarse a nosotros a través de Jesucristo. Él quiso que le conozcamos. Él estiró la mano hacia nosotros. Él mostró el amor que Él tiene para con el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree, en Jesucristo cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios ha querido tener una relación con nosotros y ha querido que esa relación sea posible. Pero para eso Él tenía que quitar
la culpa nuestra. Tenía que quitar nuestros pecados. Y eso lo hizo a través de su Hijo. Entregó lo más preciado para Él. Yo quiero que vean ese deseo de Dios de tener comunión con nosotros. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién es el hombre para que Él piense en nosotros? Él ha querido tener comunión con nosotros. Y para eso entregó a su propio Hijo. Por eso tenemos que valorar muchísimo el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Abrazamos por fe esta salvación tan grande. No por mis propias obras, no por mis propios méritos, no por lo bueno que soy, no porque le corto el pasto al vecino. Soy salvo. Soy salvo más bien porque Jesucristo murió por mí en la cruz. Él pagó por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos. Él es la vida. No solamente mis pecados han sido perdonados, lo que me haría un cero pecados, pero 0 cosas buenas. No, también su justicia me ha sido imputada, me ha sido dada. Su justicia, la justicia de Jesucristo, aquel que agradó a Dios en todo. Este es mi amado Hijo en el que tengo complacencia, dice el Padre. Y lo dijo 3 veces. Su amado Hijo en el que tiene complacencia. Su justicia, la justicia de Jesucristo me fue dada. De tal forma que no es que soy un 0, soy un 100%. Si vos pones en una balanza, en un lado a Dios y del otro lado tu justicia, te imaginarás cómo se ve la balanza, ¿no? Es tan pesado Dios y no tienes nada que dar. O sea que tú estás bien arriba. Dios tira para abajo, ¿no es cierto? Su justicia es perfecta. No había nadie que pudiera nivelar esa balanza. Y eso es justicia. La balanza, ¿no es cierto? Esa era justicia. Había que lograr que se nivelara. ¿Quién era el único que podía ir a esa balanza y realmente nivelarla con la justicia de Dios? Jesucristo. Jesucristo. Sin pecado, haciendo solo lo que a Dios le agrada. 100%. Él es completamente la justicia de Dios. Solo en Jesucristo tenemos la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta que no se trata solamente de nuestra salvación? En el sentido de que no tengamos pecados. Ni tampoco se trata de que hagamos cosas buenas. Porque si se tratara solo de hacer cosas buenas, ¿quién paga por nuestros pecados? Porque hice cosas malas. Así que ¿quién va a quitar esa culpa que tengo? Hagamos de cuenta que hay una persona que ha matado a alguien y que tiene que ir cadena perpetua, tiene que ir a la cárcel por siempre. Ay, no, pero yo hice muchas cosas buenas desde aquel momento. Hice esto, hice lo otro. No, pero nadie te quita. Tú no has pagado con lo que tienes que pagar. Lo que hiciste en el pasado. O sea que tus buenas obras, así llamadas buenas obras, porque para con Dios no hay nada que podamos hacer. Pero hagamos de cuenta que fuera posible hacer algo bueno. Eso no quita las cosas malas que has hecho. Pero Dios quita esas cosas malas. Ahora hagamos de cuenta que nuestro problema no fuera que quitaran las cosas malas porque han sido quitadas. Bueno, ¿qué cosas buenas tenemos? Nada. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ha hecho las dos cosas. Nos ha dado el perdón de nuestros pecados por lo que Cristo hizo en la cruz, pagando 100% lo que merecíamos. Él pagó por nuestra culpa que tiene una paga eterna en el infierno. Él pagó en la cruz. Toda la ira de Dios fue derramada sobre su Hijo. Señor, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo recibió todo ese castigo. La ira de Dios estaba sobre Él.
hasta que Él finalmente clamó, consumado es. Él pagó todo. Nosotros hemos puesto nuestra fe en esa obra de Cristo. Nuestros pecados han sido quitados, pero no solamente eso. Cuando el Señor nos salva, nos da la justicia en Cristo Jesús. La justicia de Cristo nos es dada a nosotros. De tal forma que el que está en Cristo, para él no hay condenación. Y no solo no hay condenación, hay vida eterna. Vida de gozo en su presencia por siempre. De tal forma que no tenemos que temer a la muerte. No tenemos que temer al momento en que tengamos que partir de este mundo. No hay motivo por el cual temer. Mientras estamos en este mundo, el Señor está con nosotros. Cuando muramos, nosotros estaremos con Él. Eso lo dijo Spurgeon, no lo digo yo, lo dijo Charles Spurgeon. Hermosas palabras, ¿no? Mientras estamos en este mundo, el Señor está con nosotros. Cuando tengamos que partir, estaremos nosotros con Él, en su presencia. ¿Qué más hermoso que eso? ¿Qué hay más hermoso que eso? Tenemos un Dios que se ha manifestado. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Él quiere que lo busquemos a Él. Él quiere que lo busquemos de forma santa. Sin santidad, nadie verá a Dios, ¿no es cierto? Él quiere que nos acerquemos a Él como estos ejemplos que tenemos en la Biblia. ¿Qué es lo que hacían? Ellos se humillaban ante Dios. Ellos reconocían sus pecados. Ellos clamaban al Señor. Nos acerquemos a Dios al mismo tiempo con toda libertad, con todo denuedo, porque nosotros no vamos a causa de nuestras buenas obras, ni porque... No, nos acercamos a Él por la obra de Jesucristo en la cruz. Es decir, hermana de este culto de oración, si tú te sientes mal porque has pecado o porque no has tenido tu devocional como debías por la mañana o porque has entristecido al Señor con algo, pídele perdón y acércate con denuedo al trono de la gracia. Él te va a perdonar no por tus buenas obras. A Él le encanta ver a la persona arrepentida que se apoya solamente en el Señor Jesucristo. Señor, tu Hijo murió por mis pecados. Te pido perdón. Te pido perdón por mis pecados. Él es bueno y justo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos nuestros pecados. Entonces nos acercamos al trono de gracia y pedimos con denuedo. Amén. Bien, entonces, estas manifestaciones no solo nos muestran la misericordia y el poder de Dios, sino que también nos motivan a buscar una relación más profunda con Él. Jesús, como la manifestación perfecta de Dios, nos invita a conocer al Padre a través de Él. En nuestras dificultades y desafíos podemos recordar que Dios no es un ser distante e inaccesible. Él se ha revelado a nosotros en Jesucristo, quien es Dios con nosotros. Lo dice Mateo 1:23. En conclusión, aunque Dios es en su esencia invisible, ha elegido revelarse a través de Jesucristo, quien es la imagen misma de su sustancia. Quiero que entendamos esto, por favor se los pido. Ustedes tienen que saber que hay muchas religiones por ahí. Algunas hasta se esconden, no lo quieren decir de forma abierta, pero que hacen que Jesucristo no esté en el centro. Pero Dios ha puesto a Jesucristo en el centro. La forma en que Él quiere tener comunión con nosotros es a través de Jesucristo. Y no se olviden que hasta el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos acerca a Jesucristo.
glorifica a Jesucristo y glorifica al Padre. El Espíritu Santo nunca se glorifica a sí mismo. Él siempre glorifica a Jesucristo, glorifica al Padre. Él dice, Jesucristo dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él toma de lo de Jesucristo. Él engrandece a Jesucristo. Tenemos que recordar siempre eso, que hay muchas falsas religiones. Solamente por decir algunas cosas, los testigos de Jehová no creen en Jesucristo de esa forma. Ellos dicen que Jesucristo no es Dios, y ahí ven, tiran todo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios mismo, ha querido revelarse a través de su Hijo. La salvación es a través de Jesucristo. Él es el Salvador. El que no cree que Dios ha venido en carne, Él es el anticristo. Es un espíritu en contra de Cristo. Dios se ha revelado a través de su Hijo. Entonces, luego están aquellos que dejan que dicen, sí, Jesucristo es Dios, Jesucristo es realmente el Hijo de Dios, Él ha venido a este mundo, Él ha nacido de mujer, Él ha vivido la vida que ninguno de nosotros podía hacer, Él murió en la cruz por nuestros pecados. Todo suena muy bien. Pero luego dicen que también María se revela a nosotros y nos acerca a Jesucristo o nos acerca al Padre Celestial. O lo dicen de esta forma muchas veces. Sí, Jesucristo nos lleva al Padre, pero María nos acerca a Jesús. La pregunta es, pregunta número uno. ¿Es María omnipresente? ¿O es María...? No hace falta que respondan, Eso son preguntas retóricas. ¿Es María omnipresente? ¿Puede María estar en todas partes al mismo tiempo y escuchar las oraciones de Xiomara, de Cristina, de Marta? Segundo, ¿ha querido Dios que María recibiera las oraciones nuestras para dárselas a Jesucristo y que Jesucristo se las diera al Padre? Si lo hubiera querido, lo habría dicho abiertamente en la Biblia, ¿no? Así que tenemos que entender eso. Dios ha querido... La tercera cosa, ¿ha querido Dios revelarse a través de María? Esa es la otra pregunta. No, ¿a través de quién? A través de su Hijo. Para eso pueden leer Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 15. Dios ha querido que su Hijo fuera preeminente. Ha querido que esté en el centro. Por eso nosotros estudiamos la palabra de esa forma, cristocéntrica. Porque la palabra es cristocéntrica, no porque nosotros lo inventamos. Desde el principio hasta el final, siempre nos dirige a Jesucristo. Nos dirige a aquel que había de venir, si vemos el Antiguo Testamento, o si vemos el Nuevo Testamento, nos dirige a aquel que ha venido y ha pagado por nuestros pecados, nos ha salvado. Eso es lo maravilloso, tenemos que entenderlo, que Dios se ha querido manifestar en su Hijo, Jesucristo. Así que las manifestaciones del Antiguo Testamento apuntan a esta realidad, mostrando que desde el principio Dios ha deseado estar cerca de su creación y revelar su gloria y amor. Al meditar en estas verdades, somos motivados a vivir con una fe más profunda y una esperanza firme en el Dios que se revela y se acerca a nosotros en Jesucristo. Hay una cosa que nunca tenemos que dejar de hacer, y es pensar: el Señor Jesús viene pronto. Él viene pronto. Él viene pronto no simplemente porque lo dijo, sino
porque Él quiere venir. ¿Quiero yo que Él venga? Sí, Señor, ven pronto. Porque la esposa y el Espíritu dicen, ven, Señor Jesús. Lo decimos nosotros. ¿Saben qué? Si meditamos en su venida, nos limpiamos también. ¿Por qué nos limpiamos? Si sabemos que Él viene, estamos en una actitud de oración, en una actitud de andar con grande expectativa. Sabemos de las personas en el pasado, cuando pensamos en los puritanos, en personas que han vivido con mucho temor de Dios, que hasta tenían su habitación ordenada por si el Señor venía. Eso es vivir con expectativa. Espero que no estén mirando mi habitación, que no está tan ordenada. ¿Entienden? Eso es vivir con expectativa. El Señor viene en cualquier momento. Qué maravilloso. Bueno, vamos a responder un par de preguntas antes de terminar. Pero antes quiero orar. Padre Celestial, muchísimas gracias por este estudio. Te pedimos que nos ayudes acá con el tiempo de preguntas y respuestas, que sea para tu gloria. Señor, ayúdanos a aprender más de ti. Qué hermoso que tú eres invisible. Eso también nos muestra que tú estás por afuera de la creación. No hay ojo que pueda verte, ni puede uno retenerte con lo creado. Tú estás por encima de todo. Señor invisible, muchísimas gracias que has querido manifestarte en tu Hijo. Ayúdanos a aprender más de ti, aprender más de tu Hijo Jesucristo, que es la manifestación misma de tu gloria, el resplandor mismo de tu gloria, la imagen misma de tu sustancia. En todo recibe tú la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, vamos a empezar con preguntas y respuestas. Pregunta número 1 de 3. ¿Por qué es Dios invisible? A ver, Cristina. Ay, perdón, pero no escucho, perdón. De nuevo, por favor. Porque Dios es espíritu, omnipresente, omnipotente. Porque Dios es espíritu, correcto. Cristina, no. Sí, esa era mi respuesta. Correcto. Porque Dios es espíritu, es invisible. Y su esencia está más allá de la capacidad humana para ser vista y comprendida completamente. Bien. Segunda pregunta. ¿Cómo se ha revelado Dios en el Antiguo Testamento? Sí. El ángel como el ángel de la promesa. El ángel del pacto. Eso, el ángel del pacto. Correcto. Cristina. Ella lo dijo, el ángel del pacto, y con el poder de su gloria también. Se ha glorificado, como usted dijo, a Moisés, a eso a Abraham, y así como dijo ella, con el pacto. Muy bien. Victoria, ¿tú quieres decir algo porque tienes el micrófono prendido? Es que lo contestaron ya. Es que yo que estaba dando preguntas, pero me cogieron adelante. Bien. Entonces, correcto también. O sea, entonces estamos todos de acuerdo. En el Antiguo Testamento Dios se reveló a través de manifestaciones visibles. Él es invisible, pero se manifestó a través de manifestaciones visibles, como el ángel del pacto, que se considera una prefiguración de Jesucristo preencarnado. Bien, ahora, tercera pregunta. ¿Qué significa que Jesucristo es la revelación más completa de Dios? Porque Dios puede estar en toda parte. ¿Alguna otra persona quiere responder? Porque Dios es espíritu. Bien, correcto. En realidad la pregunta es un poco rara, porque sabemos que toda manifestación de Dios que se ha hecho es a través de Jesucristo preencarnado. ¿Por qué lo decimos? Porque está escrito en la Biblia. En Hebreos capítulo 1, lo hemos leído anteriormente, versículo 3, dice que Jesucristo, que Cristo
es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Entonces, ya sea que era el ángel del pacto, que se le llamara ángel del pacto, ya como se le haya llamado en el Antiguo Testamento, siempre que se ha visto a Dios, ha sido a través de Jesucristo, que es la imagen de la misma sustancia de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que significa. Pero además, Jesucristo, cuando dice Jesucristo, se los dije la vez pasada, anteriormente digo, cuando dice qué significa que Jesucristo es la revelación más completa de Dios, tiene que ver no tanto con Cristo, digamos preencarnado, sino con Jesucristo, viene de Jesús. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, y él estaba acá en la tierra, ¿no es cierto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. Entonces, cualquier persona que niegue que Jesucristo es Dios y hombre, no puede decir que conoce a Dios. Porque el que conoce a Dios debería conocer a Jesucristo. No existe otra forma. Y el que realmente conoce a Jesucristo sabe que Él es Dios y que Él es hombre, Dios y hombre, ¿no es cierto? Eso es, lo revela el Espíritu Santo en nuestros corazones también. Eso es una confirmación que tiene. El Espíritu Santo nunca negaría a Jesucristo y nunca negaría al Padre Celestial. El Espíritu Santo glorifica a Jesucristo y glorifica al Padre. Entonces, Dios hizo visible y tangible a través de Jesús. Jesús es la imagen perfecta de Dios. Y al verlo a Él, podemos ver al Padre. Bueno, Cristina, ¿tú querías decir algo? Eso mismo, lo que te está explicando, a través de Jesucristo no hay salvación, porque Jesucristo vino a salvarnos por nuestro pecado. Él fue el que pagó el precio por nuestro pecado, y la palabra dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ya usted lo había explicado eso. Correcto, muy bien. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso significa tampoco a través de María, tampoco a través de los santos, tampoco a través de cualquier cosa. Tampoco, no, solo a través de mí. Jesucristo tiene el derecho para decir eso, porque Él es el creador. Cualquier otra persona que dijera eso, podríamos decir, uy, ¿qué me está pidiendo? O, no, Él es el creador. Él ha querido, y Dios el Padre ha querido, que a través de Él, porque no hay ningún nombre dado a los hombres por el cual uno pueda ser salvo, sino Jesucristo mismo, el Señor Jesucristo. A ver, Ingrid había levantado la mano antes. A ver, Ingrid, ¿qué quieres decir? Sí, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, le dijo, muéstranos al Padre. Jesús le dijo, tanto tiempo que llevo con ustedes y todavía no me conocen. Correcto. Yo creo que más claro de ahí. Y aún más claro todavía, existe más claro, si continúas diciendo lo que después dice. ¿Te acuerdas lo que viene después? Termínemelo, pastor, es que tengo aquí los nietos y sí. No, escuchen, está muy bien, Ingrid. Las siguientes palabras son estas. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Muy bien, correcto. Correcto, ese es el pasaje. Muy bien, Ingrid. Cristina, ¿tú quieres decir algo? Lo que yo quería dar una pequeña explicación, que muchas personas religiosas no entienden que María solamente fue una sierva de Dios, porque cuando el ángel Gabriel se le presentó, ella dijo al final, he aquí tu sierva, haga tu voluntad conforme a tus palabras. Cuando ella le dijo al ángel Gabriel que vino por Dios, entonces María era una sierva fiel del Señor que cayó en gracia
a Dios. Y mucha gente no pueden captar eso, no pueden, muchos religiosos no pueden con eso. María no tiene autoridad de nada, solamente ella era una sierva del Señor, una sierva fiel de Dios, solamente eso, que el Señor, ella cayó en gracia. Cuando caemos en gracia a Dios, caemos gracias también en gracias a los hombres, y eso mucha gente no puede entender eso. Ella solo era una sierva, Sí, correcto, ella tuvo un ministerio, ha tenido el privilegio, el gran privilegio de ser la madre del Señor Jesús. El Señor le ha dado la fuerza y la gracia para poder soportar tantas pruebas como ha soportado, pero también tener el gozo que ha tenido. Y ese ha sido ella es bendita entre las mujeres, lo podemos decir en voz alta, ¿no? Bendita entre las mujeres. Pero eso no significa que no, porque sea bendita entre las mujeres, no significa que tengamos que empezar un culto para con ella. Eso no quiere la palabra, el Señor no lo quiere eso. Él ha querido manifestarse a través de su Hijo, y Él no quiso que ni Pedro, ni Pablo, ni María, ni nadie fuera venerada de esa manera, alabada, ¿no es cierto? Así que ni tampoco ningún ángel, ni ninguna estrella, ni nada, ¿no es cierto? Solo Jesucristo. A ver, vamos a ir Cristina, vamos a ir de a poco. A ver que acá dice, creo que Marta quiere decir algo. Perdón. Bueno, que dice también que la Virgen, tanto así que ella no ascendió al cielo, ella tuvo una asunción, que la asunción fue porque sus ángeles, los ángeles de su hijo la llevaron. ¿Por qué? Porque ella no tenía ese poder para ascender como lo hizo su hijo Jesucristo, que es el mismo Dios, ¿no? No, eso no lo dice, eso lo enseña la Iglesia Católica, pero en la Biblia no existe la asunción de María. Eso es un invento digamos, religioso de la Iglesia Católica. Esa asunción de María no es bíblica. María murió como cualquier otra persona en este mundo, y por supuesto como cualquier otra persona en este mundo ha ascendido al Señor, ¿no es cierto? Y su cuerpo está en la tierra esperando su redención. Pero es correcto que la idea que detrás de lo que dices es verdad, pero solamente que tú sepas que esa asunción de María, como tal se dice, ni siquiera lo de los ángeles y todo, ¿no? Como todo ser humano que muere y asciende al cielo el espíritu, ¿no es cierto? Pero no es llevado por ángeles ni nada de eso, sino que asciende al cielo. Bien, a ver, Ingrid, ¿tú quieres decir algo? Yo quería decir algo, pastor. A ver, tienes apagado el micrófono, Ingrid. Ahora vamos a dejar a Xiomara y después puedes preguntar o hablar. No, como te estaba diciendo, es verdad, muchas personas creen como que María puede ser milagro, porque cuando se acabó el vino, ella no pudo hacer el vino. Quien hizo el vino fue Jesucristo. Fue el Hijo. Sí. Entonces, yo diría que claro, que dicen que nosotros no queremos a María. Muchas personas dicen, que ellos no quieren a María. Claro, él fue la madre de Dios. Pero dice la palabra que Dios dijo, como que María, él tuvo mucha complacencia en ella. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Entonces, como dice Mateo 23, he aquí una virgen concederá y darás a luz un hijo. Llamarás su nombre Emmanuel, que tradució el Dios con nosotros. Porque María lo que el Señor tuvo, no sé cómo explicar, como que tuvo esa maravilla en ella, como que vio esa ¿cómo quiero decir? Como
Como que era complacida para él. A ver, veamos una cosa. No, déjeme por favor hablar un segundo. Si pueden apagar los micrófonos. Bueno, veamos. No hay nadie en este mundo que reciba las cosas por merecerlas. Tenemos que entenderlo eso. Como bien lo dijo Cristina anteriormente, María fue agraciada. Ella recibió la gracia de llevar a Jesucristo en su vientre. Ella misma lo dice, ¿no es cierto? Has visto la bajeza de tu sierva. O sea que ella dice que está llena de pecado. Has visto la bajeza de tu sierva, ¿no es cierto? Y lo dice, si tú lees la oración que hizo, verás que ella está completamente sorprendida de esa gracia que le es dada. Entonces, no hay realmente algo que la haga ella más calificada que a otros. Una cosa sí sabemos, que ella era temerosa de Dios, que su marido era temeroso de Dios, Dios se les ha acercado a ellos, que eran hijos de Dios y lo amaban al Señor, sí, es verdad. Pero no es que ella sea mejor que otras personas, ¿no es cierto? No, ella ha recibido la gracia. Digamos, ¿quién merece llevar al Hijo de Dios en el vientre? Nadie, ¿no es cierto? O sea, eso es gracia, ¿no es cierto? Eso es maravilloso, eso es bendita entre las mujeres Jesucristo. No porque ella sea más mayor que otros, sino porque ella tuvo el privilegio de llevar a Jesucristo en el vientre. Por eso bendita tú entre las mujeres. Eso es un privilegio. ¿Saben qué? Bendito soy yo. Pero Santi, ¿cómo puedes decir que tú eres bendito? Yo soy bendito porque el Señor tuvo misericordia de mí. ¿Lo entienden a eso? Por eso soy bendito. A ver, vamos. Cristina, quiero que sepas que lamentablemente hay un orden de personas que aún no han hablado o han hablado muy poquito. Yo ya te voy a dar la palabra, pero permíteme que le pregunte a Ingrid, que antes Tienes que cerrar los micrófonos porque no oigo nada. Sí, a Ingrid no le tenía el micrófono apagado y quiso decir algo. A ver. Sí, que aún la misma María, cuando dice dice la palabra que María le dice al hijo que se ha acabado el vino, pero el mismo hijo le dice: ¿qué tengo contigo, mujer? Que todavía no ha llegado mi hora. Entonces la misma María dice: hagan lo que él dice. Correcto. Que yo no sé por qué es que la gente, a veces como usted dice, no pensamos. Si ella misma está diciendo, hagan lo que él dice, ¿qué es lo que está diciendo? Que ella no tiene, vamos a decir, ella no tiene la autoridad para nada, es su hijo quien la tiene. Entonces, usted nos ha enseñado, y nos lo dice la palabra, que hay cosas que son reveladas a los hombres y otras no, que son misterios de Dios. Por eso que la persona quiere que le digan que si son tres dioses, que es un misterio de Dios Padre. Dios es el que sabe todas las cosas. Entonces, si nosotros, dice la palabra, no hay otro camino para llegar al Padre, solo Jesucristo. Ni podemos dejar a Jesucristo fuera, ni poner a alguien que no sea Él para nosotros llegar a Dios Padre. Como usted dijo ahorita, no podemos buscar que ángeles nos van a llevar, que solo este camino. Más claro de ahí, la palabra es bien clara. Nosotros lo que debemos es pedir la dirección al Espíritu Santo, que Él es quien nos va a guiar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que cuando se iba al Padre, que era necesario que Él se fuera. ¿Por qué? Porque si Él no se iba, entonces no venía el Paráclito, el Espíritu Santo. Dios te bendiga, hermano. Amén. Bueno, quiero decir dos cosas que me llevan, que me recuerdan haber escuchado tu respuesta. Primer cosa, acá se dijo alguien, no importa quién fue, pero lo digo nada más. Alguien dijo sí porque María era la madre de Dios, ¿no es cierto? Quiero que sepan todas, María no era la madre de Dios. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. María era la madre de Jesús. ¿Cómo puede Dios tener una madre? ¿Entienden?
Dios no puede tener una madre. Ahora, la Biblia enseña que María era la madre de Jesús. Por supuesto que era la madre de Jesús. Dios ha querido que Jesús naciera en su cuerpo, digamos, naciera Jesucristo. Jesús es Dios y es hombre. En su carnalidad nació de mujer y su madre era María. Nunca digamos que María era la madre de Dios, porque eso es católico. Eso no es bíblico. La Biblia enseña que María es la madre de Jesús. ¿Sí? Por supuesto que es difícil separar, y no hay que separar una cosa de la otra, es un hecho. Jesús es hombre y también Dios, ¿cierto? Pero en su carne nació de mujer y ella es María. La Biblia enseña, entonces, no enseña algo así. Siguiente punto. El único pasaje que usan los católicos para decir que tenemos que acercarnos a María para que María nos lleve a Jesús es justamente ese pasaje que mencionaron anteriormente. Cuando cuando se les había acabado el vino, fue entonces María a Jesús y le pidió. Está sacado del aire pensar tal tontería de que tenemos que acercarnos a María para que nos lleve a Jesús, porque en un pasaje de la Biblia María se acerca a Jesús y le pide que haga vino, ¿no es cierto? Y como decía Ingrid, ni siquiera en ese pasaje es que Jesucristo le dice muy bien, ¿no es cierto? Le dice, no, ¿qué quieres tú de mí? ¿No es cierto, mujer? Bien, entonces simplemente que sepan, yo quiero que una cosa se lleven con ustedes en el corazón, porque uno puede hablar y hablar y hablar, pero no se olviden nunca de eso. María no es, además de que Dios no lo quiere y que solo Jesucristo, sin embargo, yo le digo, tengo una madre que también tuvo un largo tiempo donde pensaba que María era el camino, ¿no es cierto?, a Jesucristo. Por eso lo sé de propia. Finalmente fue salva mi mamá, finalmente conoció a Jesucristo, pero tuvo una gran lucha, ¿no es cierto?, con este tema. Y un tema muy importante es, no solamente que no es la voluntad de Dios y todo eso, además no se olviden que María no es omnipresente y María no es omnisciente. María no puede entrar en tu mente. María no conoce tu corazón, porque no es Dios. No es porque soy malo, es porque no es Dios ella. Ella no es omnipresente, ella no está en todas partes al mismo tiempo. ¿Lo entienden eso? Entonces, y por último, y lo más importante, aun si fuera así, que no es el caso, no ha sido la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ha sido que en su Hijo tuviéramos la salvación. Y que Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿No es cierto? Bien. A ver, le voy a mirar la hora porque ya son las 12 minutos. ¿Hay alguna pregunta o comentario que quieran hacer ahora?